Y ahora sí te puedo decir con seguridad que la belleza es mi pasión, es mi vida, es todo para mí. Eureka, lo he encontrado. ¿Quieres descubrir tu talento y aprender a monetizarlo? En este programa te llevaré a conocer la historia de Narcisa, una talentosa peluquera y experta en coloración. Su vida es testimonio de que sí es posible convertir los sueños en realidad. Descubre cómo superó obstáculos y cómo convirtió su talento en un negocio próspero. Su experiencia te ayudará a identificar tus habilidades y a convertirlas en una empresa. Además, exploraremos cómo el crecimiento personal se entreteje con el éxito profesional y recibirás tips para impulsar tu desarrollo como emprendedor. ¿Listo para llevar tu vida al siguiente nivel? Suscríbete y acompáñanos. Cuando yo estudié belleza, no lo hice porque a mí me gustaba, lo hice por necesidad, porque yo me casé muy joven y fui madre muy joven. Entonces no pude seguir una carrera universitaria, que era lo que estaba en mi mente antes de pensar en casarme. Entonces decidí estudiar belleza y a medida que estudié 2 años belleza, 2 años, salí de la academia, no ejercí enseguida, pasó un tiempito porque tenía a mi niña pequeñita. A los 8 días que yo di a luz me fui a la academia y imagínate, es una niña tiernita que necesita cuidado. Entonces cuando yo me gradué la niña estaba de 2 años y no podía. Lo que yo quería es salir y ejercer rápido, pero no pude por esto de la niña. Y a medida que yo me fui desenvolviendo en la práctica, perdiendo el miedo y todo eso, entonces ahí fui como, me fue gustando esto. Entonces yo encontré mi fuerte es el color. Entonces yo me voy capacitando en todo, ¿no? Pero le doy prioridad al color, porque eso es lo que me gusta. Y así, mira, han pasado algunos años ya, ni sé cuántos años han pasado de lo que yo empecé en la belleza, en este campo de la belleza, y ahora sí te puedo decir con seguridad que la belleza es mi pasión, es mi vida, es todo para mí. ¿Cómo fue que convertiste tu vocación artística en una fuente de ingresos? Ya, emprendiendo, empezando con pocos recursos, fui creciendo de a poco, fidelizando al cliente. Un cliente bien atendido te trae muchos clientes y así he logrado una cartera extensa de clientes que es en toda la trayectoria desde que tengo el salón aquí. Entonces eso me ha dado más, como te digo, me ha dado a conocer aquí en el barrio. Yo sé hacer, yo me preparo para hacer esto. O sea, yo invierto en educación. Entonces eso es lo que yo antes pensaba yo que sí, es que es un gasto invertir en educación, pero con el paso del tiempo yo me he dado cuenta de que no es un gasto, es una inversión, y también lo veo como un negocio, o sea, un negocio para que yo pueda vivir de esto, y ese es mi esfuerzo, cobro por lo que sé hacer. En cada cabeza de una clienta yo veo un lienzo en blanco. Entonces, donde yo voy a plasmar como artista que soy, voy a plasmar en ese lienzo, voy a plasmar todas las necesidades de mi clienta. O sea, lo primero es el miedo a que no te vaya bien, el miedo a atender al cliente. No es lo mismo ser dueña de local que ser empleada. Cuando tienes un local ya tienes que ver cómo vas a pagar el arriendo, cómo vas a pagar a los proveedores, tienes que adquirir muchos productos porque en un salón no te puede faltar nada. No me gusta cuando una clienta venga y me diga, me pide una necesidad, la necesidad que ellos tienen, porque un cliente entra aquí porque tiene una necesidad y que quiere salir ya satisfecha, ¿no es cierto? Entonces no me gusta decir, no, eso no tengo o eso no voy a hacer. Este es mi primer local de peluquería. Yo puse primero un negocio de artículos de aseo y accesorios de belleza. O sea, basado también en la belleza, yo les asesoraba a las clientas qué tinte deben comprar, qué sombra. Y como era distribuidora, yo tenía que invertir mucho para ganar poco. Entonces dije, no, voy a emprender entonces en lo mío. Y entonces eso, pidiendo dinero, porque no tenía dinero, me arriesgué después de mucho tiempo, no de una. Después de mucho tiempo me arriesgué en un local pequeñito. Cuando yo estuve en esto de la distribuidora de artículos de belleza,
ahí me empezaron a conocer la gente, porque ahí en la misma distribuidora yo atendía a unas clientes. Las clientes venían a comprar, yo les decía, no, si es que quieres yo te aplico el tinte. Entonces yo le aplicaba y les lavaba la cabeza en el lavamanos. No sé qué tengo yo, pero algo tengo que les llama la atención a mis clientes. Entonces ahí ya me empezaron a conocer y después ya me puse el salón acá y ya me vieron. No tenía nombre, no tenía, solo un saloncito así chiquito, le pegué ahí unos espejos así con unas sillitas y así como yo empecé, de bien poquito. Tuve el apoyo de una hermana mía que ella me dijo, Narci, yo te doy para que tú empieces el negocio, yo te presto eso. Pero era poquito dinero, no me alcanzaba para mucho. Entonces dije, bueno, ya tuve lo que necesitaba para empezar. Yo siempre quise tener un salón lindo, porque el salón también atrae a la gente va viendo y dice, ve, ese salón me gusta, pero no es solo el salón, es el servicio también que se da. Y para esto sí tenemos que prepararnos mucho. Yo toda la vida me he educado y sigo educándome. Para mí educarme es como salir un ratito de la peluquería e irme a otra cosa y me encanta, me siento abrazada cuando yo voy a los seminarios, cuando voy a los cursos. Me siento abrazada, siento que me quiere la gente y tengo la necesidad de seguirme preparando. Estoy aquí 17 años y no tengo ni fotos de cómo yo empecé, pero ha sido un gran cambio. La gente que aquí me conoce me dice, Narci, te felicito porque yo me acuerdo cómo tú empezaste y mira lo que tienes ahora y eso. Y eso me llena de satisfacción. Arriesgarme, lanzarme desde el principio, no perder tiempo, porque eso fue lo que yo perdí. Con la experiencia que tengo hoy en día, digo, no, nunca debí tener miedo, pero lo haría sin miedo, invertiría mucho, invertiría en educación, porque eso es lo primordial. Si es que nosotros estamos preparados, podemos dar un buen servicio. Hay que pensar y cogerle cariño, hacerlo con amor y eso, se plasma eso en las cabezas de los clientes. Un cliente te manda a otro cliente, me dice, mira, ahí te hicieron bien, anda tú. Entonces eso, cuando viene un cliente y me dice, me recomendaron, vengo recomendada, es para mí una emoción porque digo, sé que estoy haciendo bien mi trabajo y por eso me recomienda. Al principio uno se empieza así, sin que nadie le conoce, si es que alguien entra es viéndote tu salón, pero luego cuando ya te conocen, ahora yo me siento muy agradecida porque me conocen en todo lado. Yo tengo clientes en el exterior, tengo clientes en provincia, tengo clientes en todo lado. Tengo clientes que yo he empezado aquí desde niños y ahora ellos me han traído a sus hijos y a sus esposas. Entonces eso es para mí muy satisfactorio. Primero, creo que tengo libertad financiera. Eso es muy importante para mí. Puedo depender de mí misma. Y yo siento que si yo tengo ahora una estabilidad económica, es por el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. Y he crecido en todo sentido. Aquí en el salón, yo siento que he crecido como persona, porque aquí yo no solo soy la estilista, no soy solo la peluquera, yo soy amiga de mis clientas. Mis clientas se sienten conmigo a gusto, me confían sus cosas, y yo tengo que hacer de psicólogo, tengo que hacer a veces de mamá, darles consejos a mis clientes que están pequeños, que son adolescentes. O sea, no sé, eso me nace de mí y eso, tengo ese, no sé si es un don, no sé qué, pero los clientes saben llegar a mí, o sea, me llegan y me cuentan sus cosas que no cuentan a sus padres, me cuentan a mí. Entonces yo ahí digo, bueno, tengo que estar preparada para todo lo que se viene aquí en la peluquería. He podido darle cosas mejores a mis hijas. Yo les he hecho pasar necesidades al principio a mis hijas porque no han habido recursos económicos. En cambio ahora es diferente. Entonces yo siento que he crecido también como madre, también como esposa, o sea, en todo sentido yo me siento, te podría decir que yo me siento realizada en todo campo, en todo sentido. Yo te aconsejo que te lances de una, perdiendo el miedo. Al principio va a ser difícil, pero al pasar del tiempo vas a ir como estabilizándote y entonces vas a ir viendo los frutos y eso te inspira. Al menos cuando se trata de
de lo económico, porque la mayoría empezamos porque necesitamos tener una estabilidad económica. Entonces, esa es nuestra inspiración, porque vamos, a medida que vamos creciendo, eso nos va sumando también. Tienen que arriesgarse. Y más que todo, hay que saber hacer las cosas bien, prepararse en lo que sea, en lo que hayan empezado, prepararse, educarse, invertir en educación, porque eso es para mí, en mi carrera, eso es lo que me ha ayudado y me ha hecho crecer. Invertir en educación, invertir en buenos productos en lo que van a realizar y las cosas que las van a hacer, hacerlas bien. Ese sería mi consejo. Este programa te ha brindado información de valor para tu crecimiento personal y profesional como emprendedor. Te animamos a suscribirte al canal, darle like y compartirnos qué otras ideas tienes para futuros episodios. No te olvides de seguirnos en Facebook, TikTok e Instagram para acceder a más contenido exclusivo. Y por supuesto, apoyar a nuestra amiga Narcisa en sus redes sociales. En la descripción de este video encontrarás una guía gratuita que te ayudará a implementar todo lo aprendido durante este episodio y a descubrir cómo sacarle verdadero provecho a tu talento. Únete a nuestra comunidad y comienza tu viaje hacia el éxito.